¿Tienen activado el chat? Por favor, díganos si nos pueden ver y nos pueden escuchar bien. Por aquí nos dice Andrea, Alberto, sí, todo bien. Perfecto, pues bienvenidos a esta sesión que se llama Contexto y Perspectiva de Mercado. El día de hoy tenemos a Carlos Ponce, es nuestro key speaker el día de hoy. Y bueno, Carlos es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con más de 35 años de experiencia y ha sido responsable de las áreas de análisis y de estrategia de inversión y director general adjunto en reconocidos grupos locales e internacionales. También pues tiene expertise en las áreas de análisis y estrategia bursátil que están a su cargo y han sido reconocidas internacionalmente por la firma de Thomson Reuters, entre las que son de mejores pronósticos y resultados en estrategias de inversión. También Carlos ha sido consejero y profesor de materias relacionadas a su actividad profesional, tanto a nivel licenciatura y maestría, en universidades públicas y privadas dentro de México. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente en una sesión del reto. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con contexto y perspectiva. Voy a compartir la presentación, Jessica. Claro. Y para los que preguntan si la sesión se queda, sí, recuerden que se queda aquí grabada en Zoom Events en la semana 1. Y bien, ya podemos ver aquí la presentación. Por favor, si nos confirman en el chat si ustedes también la pueden ver. Ahí está mejor, ¿verdad? Perfecto, sí. O a ver, déjame ver, lo pongo en esta configuración. Cambiar, bien. Ahí está mejor, ¿verdad? Mucho mejor, ya está en pantalla completa. Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, alguno de ustedes quizá tenga menos experiencia que otros en este tema de mercado accionario, están iniciando quizá en este ambiente y probablemente hayan escuchado que pues este año ha sido un año realmente complicado, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco lo que viene sucediendo y lo que estamos viendo hacia adelante. Yo iniciaría diciendo que este año sí ha sido un año complicado en donde los mercados están teniendo correcciones en un rango más o menos de un 25%, los diferentes índices, sobre todo a nivel internacional. Voy a hablar particularmente del índice de Estados Unidos, no por otra cosa, sino porque, como he comentado en otras sesiones, desde hace tiempo todos nosotros somos inversionistas globales, potencialmente somos inversionistas globales. Y con esta idea de entender que el mercado accionario realmente lo que representa no es otra cosa más que la oportunidad de convertirte en empresario de una forma diferente y la oportunidad de poder ser eso dueño de las mejores empresas que hay a nivel internacional, pues pensemos de una forma global. Entonces, les decía que este ha sido un año complicado, no mucho más complicado que en otras ocasiones, eso es bien importante entenderlo. Pero el nivel, digamos, de preocupación y de incertidumbre por parte de los inversionistas, yo diría que sí es de los más altos que hemos visto desde hace algunos años. Nuestra impresión respecto a por qué si la corrección, o entendiendo que los ciclos de baja suceden en los mercados, porque ahora los participantes están mucho más preocupados. Bueno, tenemos un par de puntos en ese sentido. El primero es que el último movimiento de corrección importante, similar a este, sucedió en el año 2008. No sé si lo recuerdan, fue aquella gran crisis financiera que se produjo en Estados Unidos como consecuencia de toda la problemática en el sector financiero, todo el caso de los créditos mal otorgados en Estados Unidos, que originó incluso la quiebra de una institución muy importante que fue Lehman Brothers, y de ahí se vino todo un problema realmente muy complicado. Y en aquellos años, pues el mercado también tuvo una corrección muy importante y eso, bueno, pues es algo que muchos de los participantes actuales no les tocó vivir, porque sucedió hace 14 años. Y quizá a los que sí les haya tocado vivirlo, probablemente no lo recuerden, o sea, no recuerdan que son precisamente en estos ambientes de situaciones de incertidumbre y de cierto riesgo en donde los mercados actúan de esta manera.
Y el otro tema que ese, digamos, sí es un tema muy distinto en este contexto, pues es que la mayoría de las alternativas de inversión han tenido un movimiento de corrección o un movimiento de baja más o menos importante. Entonces, aquellos inversionistas que tradicionalmente tienden a diversificar sus portafolios con la idea de que, bueno, si en alguna de esas alternativas no te funciona tan bien, pues te compensa el mejor desempeño de otra alternativa, no ha sido el caso de este año. Porque, insisto, prácticamente todas las alternativas han presentado un movimiento de baja. El origen de este movimiento de corrección, pues son tasas de interés altas que están llevándose a cabo con la idea de tratar de contener una inflación que está en niveles máximos, sobre todo en Estados Unidos de los últimos 40 años, ahora lo vamos a platicar, pero ese movimiento de alza de tasas con la preocupación de que puede generar un momento de recesión a nivel global, está originando que prácticamente todos los instrumentos tengan una corrección importante. En esta lámina lo que ven ustedes, quise hacer una selección de diferentes instrumentos que ya de por sí estos instrumentos se diversifican en alguna serie de instrumentos relacionados con su especialidad. Por ejemplo, cuando pongo bonos de gobierno, estoy hablando de un instrumento de 7 a 10 años que está conformado por diferentes emisores de bonos en este plazo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo este lleva una corrección del 12%, los bonos de empresas pues casi 22%, bonos municipales también correcciones importantes, las acciones con ciertos requisitos a favor del inversionista cayendo también de manera muy importante, las de dividendo que algunas gentes recurren a ellas por considerar las acciones de cobertura también tienen un movimiento de corrección importante, los bienes raíces también han tenido un movimiento de corrección importante y qué hablar de las criptomonedas, que era un instrumento de mucho interés y en donde en los últimos años constantemente nos pedían alguna opinión sobre este tipo de instrumento. Bueno, pues ahí ven ustedes cómo pues también ha tenido una corrección, aquí no lo pongo, pero en promedio las criptomonedas llevan correcciones de más del 70% y en algunos casos pues estos instrumentos han prácticamente desaparecido, algún tipo de criptomonedas. Más adelante voy a hacer referencia a este tema. El mayor peligro, en realidad, aunque vamos a hablar del mercado accionario, pero es importante que lo entiendan en este contexto, es lo que está sucediendo con los bonos o con la mal llamada o mal entendida renta fija, ¿sí? Con el mercado de deuda. Porque cuando tú inviertes en bonos, presumes que no vas a tener ningún tipo de pérdida o minusvalía, que aunque sea poco, entre comillas, la tasa de interés, pero estás asegurando esa tasa de interés. Por esta natural condición, digamos, de mayor protección del patrimonio, es que la mayoría de las personas a nivel mundial pues, están más invertidas en bonos que en acciones. Y ahora que los bonos están perdiendo, pues entonces la dificultad es mayor, el riesgo o la percepción de riesgo y la preocupación, pues en ese sentido también es mucho mayor. Y es precisamente este tipo de inversionistas que son menos adversos a tomar algún tipo de riesgo, son hoy los que tienen el peligro de estar tomando decisiones equivocadas cuando ven caer el rendimiento de sus instrumentos. A mucha gente le cuesta trabajo entender por qué están perdiendo cuando invierten en bonos, o sea, por qué cuando compro un instrumento que me está garantizando una tasa de interés en el tiempo, puede llegar el estado de mi cuenta mensual y ver que estoy perdiendo. Entonces voy a tratar de explicárselos muy rápido con esta gráfica, ojalá pueda yo tener la capacidad de comunicarlo correctamente, ¿no? Pues en la primera parte, imaginen ustedes que vas a comprar un bono, ¿no? Un bono del tesoro, un instrumento de deuda en ese sentido, que tiene un precio de 100, ¿sí? Es el precio del bono, y que te está ofreciendo una tasa del 2% anual en un periodo, digamos, de 5 años. Esto significa que al vencimiento, ¿no? O sea, estas tasas son tasas anuales. Entonces, cada año, cuando termine el año, digamos, el primer año yo tendría un bono con un valor de $102 o 102 pesos. ¿Por qué? Porque el 2% equivale a la tasa del 2% anual. Ustedes podrán decir, oye, el 2% es una tasa muy baja. Bueno, sí, pero la gente lo adquiere porque
considera que es una tasa segura. En este momento, o en el contexto de este año, la tasa de interés ha venido subiendo. ¿Por qué? Pues porque es una forma en que la autoridad quiere que la inflación disminuya. Si yo te subo la tasa de interés y tú tienes una serie de créditos, con una mayor tasa de interés tienes que pagar más impuestos. Entonces, el dinero que tú tienes, en lugar de destinarlo al consumo, y entre más consumes, más inflación generas, lo destinas a pagar más préstamos que tienes. Y en ese sentido, el consumo o tu consumo disminuye y entonces, en estricta teoría, la inflación tendría que disminuir. Sí, pero el costo de eso puede ser una recesión, porque al final del día tú puedes tener un nivel de consumo tan bajo que entonces empieza a haber problemas porque la gente ya no compra, entonces las compañías tienen pérdidas, entonces si tienen pérdidas las compañías empiezan a tener que estar haciendo recortes de personal, vienen temas de desempleos y esto se puede complicar. Entonces es parte de la preocupación de este momento. Pero regreso al tema del bono. Entonces, en un año en donde la autoridad y los gobiernos están subiendo la tasa de interés, resulta que ya hay instrumentos que vamos a suponer están pagando ahorita el 4.5%, más del doble del bono que tú compraste. Entonces tú no te sientes cómodo ahorita con tu bono del 2% que originalmente habías comprado. ¿Por qué? Porque en el mercado ya hay instrumentos como el tuyo, pero que ahora te pagan el doble. Entonces tú vas a querer salir de este instrumento de que te pagaba el 2% para tener un instrumento nuevo que ahora te está pagando el 4.5%. Sin embargo, en el momento en que tú decides hacer ese cambio y vendes, ¿no?, tu bono anterior, sí, lo vas a vender, pero no lo puedes vender al mismo precio al que tú lo compraste. ¿Por qué? Porque no hay demanda por ese bono, porque ya hay bonos que están pagando el 4.5. Entonces, la única forma en que tú te puedes deshacer de ese bono es vendiéndolo a menos de 100, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando alguien, y no todos, cuando cualquier tenedor de esa emisión de bonos decide venderlo a un precio de menos de 100, ese es el nuevo precio que tiene el bono. Y aunque tú no lo hayas vendido, en tu estado de cuentas se te refleja un bono que hoy vale menos en el mercado y ahí es donde aparecen las pérdidas y es por eso que la gente siente que está perdiendo dinero. Muy importante, si tú no vendes tu bono de $100 o 100 pesos y te quedas hasta el vencimiento, vas a recibir ese 2% anual. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero la gente no quiere estar ahí varios años recibiendo un 2%, insisto, cuando la tasa es mayor y cuando probablemente la tasa sea mayor más adelante, ¿no? Entonces es importante entender eso y es importante entender entonces que una parte importante de lo que está sucediendo este año y quizá la más importante sea el problema que está sucediendo en el mercado de bonos que afecta al resto de los mercados. Les pongo también el caso aquí de lo que está pasando con el oro, como un ejemplo de cómo pues, prácticamente en este año la mayoría de las alternativas han tenido un desempeño negativo. Como saben ustedes, el oro es un instrumento que tradicionalmente se ha considerado un instrumento de cobertura, en donde cuando la gente siente que hay una situación muy complicada, se refugia, se llama instrumentos de refugio porque la gente piensa pues, que en el tiempo no va a perder tanto. Bueno, pues resulta que de su nivel más alto que llegó a tener por ahí del mes de marzo de este año, el precio del oro que se cotiza en dólares por onza, pues ha caído más de un 20%, casi un 25%. Ahora, el problema no solamente es la caída que está acumulando en este momento, sino que como el oro se percibe como un instrumento en donde se tiene uno que refugiar cuando las cosas son complicadas, cuando eventualmente la condición de hoy mejore, que eso va a suceder como siempre ha sucedido, pues entonces menos vas a tener interés por comprar hoy y por tener una cobertura. Entonces, pues este instrumento a futuro pues, se percibe pues, todavía con más riesgo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entremos ahora ya de lleno al tema del mercado accionario. Para muchos de ustedes que a lo mejor están iniciando, probablemente en ocasiones les parezca complicado entender lo que pasa en el mercado, ¿no? Hoy puede ser un día típico de la percepción de alta complejidad que hay en el mercado. Déjenme rápidamente, les resumo lo que pasó un día como hoy.
Hoy estábamos esperando un dato muy importante, que era el dato de la inflación del mes de septiembre, que se conoce hoy en el mes de octubre. Hace algunos meses, cuando el petróleo subió sobre todo de manera muy importante, pues la inflación subió también de manera muy importante en el mundo. Y resulta que ya en los últimos meses el precio del petróleo ha venido bajando de una manera importante y entonces muchos asumimos que el nivel de inflación eventualmente tendría que estar bajando y entonces no habría tanta necesidad de subir la tasa de interés y eso le daría un buen impulso al mercado. Y por eso ha sido tan importante ver los últimos datos de inflación. El dato más alto fue de un 9% hace 3 meses y de ahí empezó a bajar, pero no está bajando lo suficiente. El pronóstico que había de inflación al consumidor acumulado hasta el mes de septiembre era de un crecimiento del 8.2%, venimos del 9%. Perdón, era de un crecimiento del 8.1%. Entonces, todo el mundo estaba esperando este dato del 8.1%. Mientras esto sucedía, se dio a conocer hoy a las 7:30 de la mañana, resulta que en las últimas semanas los mercados se pusieron muy nerviosos porque en el Reino Unido se decidió que iban a recortar impuestos. Ahorita les platico un poco más de esto. Esto genera mucho ruido también a nivel internacional. Ahorita les platico por qué, pero el tema es que esto estaba generando mucho ruido y hoy en la mañana resulta que existía la probabilidad de que el Reino Unido finalmente se echara para atrás y ya no tuviera un programa de recorte de impuestos. Y con eso los futuros, que es un indicador de cómo pueden abrir los mercados accionarios, apuntaban a un crecimiento casi del 2%. Cuando los futuros estaban al 2%, a las 7:30 conocemos este dato de inflación, que en lugar de ser la inflación esperada de 8.1, es de 8.2. Se imaginen ustedes, o sea, de 8.1 a 8.2. Oye, pues no es la gran diferencia, ¿no? Pero al final, y venía de 8.3. Oye, no bajó, aunque está bajando, no bajó tanto como hubiéramos pensado y eso generó mucho malestar y entonces van a seguir subiendo la tasa de interés y en ese momento el mercado de ir casi 2% arriba cae también 2%. O sea, es decir, pierdes el 2% que ibas ganando y caes otros 2%. O sea, el movimiento al final fue de un menos 4% si tomas en cuenta de dónde venías. Y así se desarrolló prácticamente las primeras horas de la mañana. Y en algún momento los mercados empezaron a subir nuevamente y terminaron 2% arriba, después de haber ido 3% abajo. Es decir, el regreso fue el 5%. Todo eso en un solo día. Todo eso en un solo día. Oye, Carlos, ¿y cuál fue la razón de por qué el mercado se regresó hoy? ¿Hubo alguna noticia importante? ¿Hubo algún evento importante? ¿Hubo algo realmente que estuviera alentando este regreso? Simplemente que cayeron tanto los precios que en el mercado ya tienes un grupo de robots a nivel internacional que cuando ven cierto precio que está programado para decir si esta acción baja a tal nivel de precio, resulta interesante y entonces en automático los robots compran. Eso sucedió el día de hoy y esto originó que hubiera un regreso muy importante. Entonces, cuando tenemos un día como este, es natural que mucha gente que no está tan involucrada en esto diga, oye, pues esto es realmente complicado de entender y entonces prefiero no participar. Miren, no es una ciencia exacta, pero tampoco es un tema tan complicado. Esta gráfica con la que estoy casi empezando, nos ayuda mucho a entender 4 categorías de factores que nos pueden ayudar a entender el porqué del movimiento accionario. En un momento dado, alguno de estos factores llega a tener más peso en el mercado y es lo que explica su comportamiento. En otros casos puede ser una combinación de ellos. A veces la línea es muy delgada entre decir, hoy fue más importante este que este otro, ¿no? Pero en términos generales esto les puede ayudar mucho. Entonces, los 4 tipos de factores que influyen en el mercado son, 1, los de carácter fundamental. ¿Qué significa de carácter fundamental? Son todos estos factores que tienen que ver con variables de carácter económico financiero. Por ejemplo, si se da a conocer el dato del PIB o del crecimiento económico de un país, bueno, pues eso puede ser algo bueno o malo. Si está creciendo, pues es bueno, ¿no? En este caso, el que la economía esté fuerte no se interpreta como algo bueno, porque quiere decir que está consumiendo y eso genera inflación. Pues hay que ver el contexto.
El movimiento de la tasa de interés es un elemento fundamental. Algunas instituciones que se encargan de calificar la deuda de las empresas es un elemento fundamental. Los reportes trimestrales, las empresas en bolsa tienen la obligación cada 3 meses de presentar su información. Ese es un dato también de carácter fundamental, ¿no? O cuando llegamos a tener alguna noticia muy particular en algún sector de alguna empresa que se fusiona o que está comprando otra, ese tipo de eventos se entienden como factores de carácter fundamental. Luego viene otra categoría de factores que no necesariamente tienen que ver con esto, pero que afectan. Son de carácter estructural. Por ejemplo, resulta que una vez al año los índices de la bolsa hacen un movimiento de cambio y deciden si hay un grupo de empresas que deben ahora de formar parte de estos índices y algunas deben de salir. Esto tiene que ver en función del comportamiento del último año, algunas que se demandaron más, algunas no tanto, y se cambian las muestras de los índices, no demasiado. Saldrán 2 o 3 acciones, entrarán 2 o 3 acciones o empresas nuevas a los índices cada año. Entonces, cuando una compañía entra a un índice, automáticamente tiene una demanda adicional solamente porque es una compañía que ya forma parte de un índice. Pues vean, no hay un factor fundamental, entonces se entiende como un factor de carácter estructural. Luego vienen factores que tienen que ver o sucesos que tienen que ver con la estacionalidad del movimiento del índice. Ejemplo, resulta que muchos fondos a nivel internacional, que son estos grandes instituciones que se encargan de comprar y vender acciones para estructurar fondos y venderlos a nivel global a millones de inversionistas, y que son de lo más importante y son realmente los que se encargan de mover las tendencias de los mercados. Muchos de ellos terminan sus ejercicios anuales, entendiendo que son empresas, en el mes de septiembre. Entonces, la mayoría de ellos lo que hace es vende posiciones o vende acciones para hacer cuentas de qué tan buen rendimiento tuvieron, que no se siga moviendo, y luego vuelven a entrar al mercado los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces, es por eso que estacionalmente septiembre siempre es un mes complicado, y noviembre, diciembre y enero, por lo general, es un mes mejor, ¿no? Porque en septiembre tienes más oferta y en noviembre, diciembre y enero tienes mucho más demanda. Luego vienen factores de carácter psicológico, es decir, cuestiones que no necesariamente tienen que ver con un evento económico estructural, pero que están en la mente del inversionista y que le pueden generar mucho ruido, mucha preocupación o mucho entusiasmo. Entiéndase con la confianza. Oye, si yo percibo en este momento mucho del movimiento del mercado, tiene que ver con un aspecto de carácter psicológico. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas desde que inició el año con la subida de tasas están anticipando una recesión que para efectos reales no ha sucedido. Ahorita se los voy a demostrar. Y finalmente tienes un grupo de participantes, que no es menor, que tienen una estrategia distinta. Yo soy muy respetuoso con ellos, no comparto yo, digamos, este tipo de estrategias, pero que no necesariamente perciben la inversión en bolsa con esta visión de empresario o de dueño de empresa, sino son personas que más bien tratan de estar comprando y vendiendo, eso se llama tradear en el mercado, tratando de encontrar los mejores momentos de entrada y de salida, y no atienden este tipo de cuestiones, atienden más bien tendencias y movimientos de precio. Este tipo de participantes atienden lo que se llama indicadores de carácter técnico. Si suben o si bajan demasiado las acciones, no tiene que ver con el valor de una empresa, tiene que ver con el movimiento de sus precios. Entonces, esta puede ser una forma de tratar de entender mejor el movimiento del mercado. Oye, la noticia de la mañana de lo que podía pasar en el Reino Unido fue de carácter psicológico y por eso empezó subiendo. Se dio a conocer un dato de inflación que bajó menos de lo esperado, un dato fundamental. Bajaron mucho los precios después de ese dato, se activaron robots y empezaron a comprar acciones. Ese es un dato de tipo técnico, ¿no? Pues hoy fue un buen día para ejemplificar este tipo de variables. Ahora, ¿en dónde estamos parados en este momento en el mercado? Bueno, pues ya les decía, estamos en un año de ciclo de baja, que suceden, ¿no? Y suceden afortunadamente con menor regularidad que los ciclos de alza. Les doy 2 datos duros. En el tiempo, en la historia, ¿sí? Y en la historia larga del mercado de Estados Unidos,
La duración promedio de los ciclos de baja es más o menos de un año, 4 meses. Llevamos 9 meses, ¿no? Vamos por el 10º mes de este ciclo de baja. Entonces estamos dentro del parámetro tradicional de duración de un ciclo de baja. Oye, ¿cuál es la magnitud de esa corrección? Bueno, en promedio, cuando se han presentado ciclos de baja, se corrigen entre un 25 y 30%. Estamos otra vez dentro de esos parámetros. Ahora, la buena noticia es que a mayor tiempo son mucho menos frecuentes los ciclos de baja que los ciclos de alza. Los ciclos de alza tienen una duración de 9 años en promedio. El último, que fue desde el 2008, duró 14 años y hemos tenido ciclos de más de 15 años. Y su variación o su movimiento promedio, así como en los ciclos de baja, les decía que es entre 25 y 30%, aquí es cercano al 470% de avance. Entonces, cuando nosotros hemos escuchado, y si no lo han escuchado, se los digo ahora, que esta ha sido la alternativa que más ha contribuido a la construcción de patrimonios en el largo plazo, es por esto, porque a pesar de que hoy tenemos un ciclo de baja, que no es algo nuevo, pues todos los ciclos de baja han sido superados en el tiempo, y cuando vienen los periodos de recuperación, duran más y son más largos. Pero bueno, estamos en este año de corrección y acabamos de terminar un mes que fue especialmente complicado, que fue el mes de septiembre. ¿Por qué? Uno, por lo que ya les dije hace un momento, fue el mes de septiembre en donde hubo los cierres de fondos y esto generó tradicionalmente una mayor oferta de acciones. Se dieron a conocer tanto en el agosto y hoy en la mañana, como ya les dije, datos de inflación disminuyendo, sí, pero a un menor ritmo de lo que se esperaba. Con esto se confirma que los bancos centrales van a seguir subiendo su tasa de interés. La siguiente será resuelta a principios del mes de noviembre y probablemente sea de 75 puntos base. En este mismo mes de noviembre probablemente escucharon las noticias, el tema de Rusia pues impactó al mercado y generó ruido a principio de este año. Sigue este problema muy lamentable y parece que está subiendo de tono, ¿no? O sea, Rusia pidió reservistas ahora porque pues parece ser que se está sorprendiendo con la fortaleza de Ucrania y decidió anexar unos territorios invadidos con la excusa de que si decía que ya eran rusos, entonces él podía tener una mayor agresividad para Ucrania, diciendo que le están invadiendo territorios. Y eso pues, generó preocupación en el mes de septiembre. En ese mes también vino este tema del Reino Unido. Les platico muy rápido. Lo que sucedió ahí es que entra un nuevo primer ministro, en este caso es mujer, una nueva primer ministra, y la primera nueva primer ministra lo que hace es decir, oye, pues como hay una situación ahorita de aparente recesión a nivel global en las economías, lo que yo propongo es que quitemos impuestos, bajemos impuestos de manera muy agresiva. Entonces, si la gente ya no tiene que pagar tantos impuestos, puede consumir más y consumiendo más, entonces las economías se van a recuperar. Pues sí, pero lo que pasa es que es una propuesta bastante desalineada con todo lo que pasa en el mundo, en donde ahorita lo que estás buscando es que la gente no consuma, ¿no? ¿Por qué? Porque si siguen consumiendo va a generar mayores inflaciones y va a generar que haya una tasa de interés más alta, por un lado. Por otro lado, si el gobierno disminuye impuestos, deja de recaudar dinero y ese dinero lo va a necesitar de algún lugar. Y la única forma en que el gobierno del Reino Unido entonces puede sustituir lo que le deja de entrar por impuestos es emitiendo mayor deuda. Pero en un mundo en donde la tasa de interés es más alta, si tú te endeudas, pues tienes un problema en tu economía. Entonces, muchísimos países, muchísimos expertos, gente dentro del propio Reino Unido, criticó severamente estas decisiones de tal manera que ya lo están revirtiendo. Pero en el Inter, esto originó que la tasa de interés en el Reino Unido subiera de manera muy importante en septiembre. Eso también presionó a las demás tasas del mundo, también subieron. Bueno, fue parte de la complejidad del mes de septiembre, ¿no? Como Estados Unidos está siendo el país líder en aumentar la tasa de interés, entonces la moneda del dólar se vuelve más interesante para el inversionista para invertir, porque es una moneda que cuando yo invierto ahí me paga más tasa de interés. Y entonces eso hace que haya un dólar más fuerte
no afecta tanto al peso mexicano porque la tasa de interés en México es mucho mayor a la tasa de interés de Estados Unidos. Cuidado, ¿no? Cuidado con eso que está sucediendo en México. Somos el cuarto país con la tasa de interés más alta a nivel mundial. Por eso no estamos teniendo un tema ahorita en nuestra moneda, pero sí puede tener otro tipo de implicaciones. Pero el resto de los países del mundo sí se están devaluando contra el dólar. Entonces imaginen ustedes una compañía de Estados Unidos que vende a todo el mundo, es decir, que tiene muchas exportaciones. Cuando tiene una moneda, un dólar tan fuerte, y vende, digamos, en Europa, pues todas sus ventas en Europa, cuando las tienen que convertir a dólares, le llegan menos dólares, porque su moneda en ese país se está devaluando contra el dólar. Entonces, eso ha sido otra afectación que fue especialmente importante para las acciones en el mes de septiembre, ¿no? Y por si fuera poco, a finales del mes de septiembre, uno de los bancos principales a nivel mundial, que se llama Credit Suisse, pues anunció que está teniendo algunos problemas de capital, que va a tener que capitalizar, va a tener que vender acciones para incrementar su capital, para poder seguir prestando, y en ese sentido se entendió como que el banco está débil, y que si hay una recesión pues puede crear un problema, y lo primero que vino a la mente de muchas personas, ¿no? En un año complicado fue 2008, la quiebra de Lehman Brothers, y todo el mundo dijo, pues aquí viene algo parecido, y terminó entonces siendo un mes muy, muy malo. En el tema del alza de la tasa de interés, que sin duda ha sido la variable más importante en este año y la que más ha afectado a los mercados, pues la verdad es que tiene su razón de ser desde el punto de vista de la preocupación. Probablemente muchos de ustedes estén oyendo, hayan venido oyendo que sí, que la Reserva Federal, que son los bancos centrales, en México es Banco de México, en Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿no? Está decidiendo aumentar la tasa de interés, que estaba en cero. Muy importante, esta tasa de la Reserva Federal se llama tasa de referencia, que es la tasa que se utiliza para prestar entre los bancos, o la que se prestan entre los bancos. No quiere decir que si yo tengo un préstamo de vivienda en Estados Unidos o de coche, me van a cobrar el 0%. No. Los bancos se prestan al 0%, pero eso permite que el banco a su vez pueda prestar con una tasa no tan alta. Aquí tienen ustedes en esta gráfica diferentes tipos de créditos en Estados Unidos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, empresas con riesgo, préstamos hipotecarios de casas, préstamos de autos, préstamos estudiantiles, préstamos para gobiernos, para empresas con riesgos, y la de referencia de la FED que estaba en cero. En lo que va de este año, la tasa subió de 0 a niveles de 3 a 3.25. Y se espera que para la siguiente reunión de principio de noviembre se vaya a un 4%. Y después ven ustedes el movimiento al alza de toda la demás tasa de interés. Ustedes podían pensar, oye, Carlos, pues es que de una tasa de 3.7 a 7.25, en puntos porcentuales no es mucho. No, pero en términos absolutos es prácticamente el doble. Entonces quiere decir, ¿no?, que alguien que estaba pagando un crédito a principio de año de cierta cantidad, hoy prácticamente tiene que pagar el doble. Y esta es la parte que genera el ruido de que entonces la gente va a dejar de consumir, las empresas van a dejar de vender, van a tener que correr gente, y va a venir una recesión. Una tasa que llegara a ser del 4% o arriba del 4%, digamos a niveles de 4,5, 4.3, realmente es grave. Es bien importante entender esto. Nuestro punto de vista es que no es tan grave. Oye, ¿por qué dices que no es tan grave? Miren, aquí tienen ustedes una gráfica por un plazo no menor, es desde el año 1990, o sea, no es una tasa menor, y vemos cómo en todos estos años, lo que ven ustedes aquí con las barras azules, es qué sucedió con la bolsa de Estados Unidos. No, la mayoría de los años tuvo movimientos alcistas, algunos son de movimientos de baja. Aquí está la baja del 37% que sucedió en el 2008, es de las últimas con la caída. Y entonces esa fue la última disminución fuerte, es lo que decía, pasó hace mucho tiempo, mucha gente no le tocó o ya no la recuerda, y por eso ahorita que volvemos a tener otra genera tanto ruido. Pero la barra en naranja nos recuerda la tasa de interés histórica en Estados Unidos. Pues es del 4.29. Pues ahorita
Los mercados están muy nerviosos porque la tasa va a subir de 0 a niveles de arriba de 4. A ver, lo extraordinario fue que la tasa estuviera en 0, pero una economía de Estados Unidos con una tasa del 4, nuestro punto de vista es que no debería de preocupar tanto, porque históricamente la tasa ha estado en promedio en 4.3%. Si ven ustedes lo que estoy señalando en un círculo, pues son años en donde la tasa de interés en Estados Unidos fue arriba del 6%. O sea, ni siquiera en 4%, arriba del 6%. Y en esos años el mercado tuvo rendimientos arriba del 25% en promedio. O sea, lo que quiero decir es que no por el hecho de haber una tasa de interés del 4% o de 4,5% significa que el mercado le tenga que estar yendo siempre. No. Estamos en una transición de tasas de 0 a 4, donde el 4,5%, en nuestra opinión, pues tampoco debería de afectar demasiado. Todo este año, muchos inversionistas han estado anticipando un gran desastre, cosa que no ha ocurrido. Por ejemplo, cuando empezó este año, decían, oye, la inflación puede ser tan alta que puede llegar a niveles de 14% como lo vivimos en los años 70. Eso no ha sucedido y no va a suceder. El pico más alto fue de 9 y ahora está disminuyendo. Oye, con esta inflación tan alta, la tasa de interés se va a ir a niveles del 6 o del 7. Tampoco va a suceder. Ya nos dijeron que va a llegar a niveles del 4.3 o 4.5. Oye, con todo esto, vamos a vivir ya muy pronto, y esto lo decían a principio de año, una recesión. Para mediados de este año, Estados Unidos va a estar en una recesión tremenda. Oye, es cierto, llevamos 2 trimestres consecutivos en donde la economía no ha crecido, pero tampoco es que haya caído de manera significativa. Para efectos prácticos, los elementos más claros de una recesión en un país son un desempleo y que dejes de pagarle a los bancos, que dejes de pagar tus préstamos, precisamente porque tienes desempleo, porque eso desencadena otra serie de problemas. Esos dos sucesos no se están viendo hoy. De hecho, la economía de Estados Unidos, contrario a lo que se predecía, sigue bastante fuerte. El mercado laboral en Estados Unidos tiene una tasa de desempleo que bajó del 3.7 que dice aquí al 3.5. El último dato fue de 3.5 y es de lo más bajo históricamente que ha estado. Hoy hay exactamente la mitad de un solicitante de empleo disponible por cada vacante disponible. O sea, hay mucha oferta de trabajo en Estados Unidos y los salarios también están aumentando. Lo que también es cierto que está sucediendo hoy a nivel global y a nivel interno, sí hay una presión muy fuerte, una crítica muy abierta, ¿no? Y una llamada de atención muy estricta por parte del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, de investigadores, de especialistas, insisto, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, diciéndole a la Reserva Federal, oye, cuidado, porque aunque la tasa de interés históricamente ha sido del 4,5%, si tú insistes en subir la tasa de interés, puedes descomponer al mundo, no solamente a Estados Unidos. Entonces, esa es una llamada de atención. Una llamada de atención. Vean ustedes lo que ha venido pasando con las utilidades. Si todo este tema económico lo aterrizamos a las utilidades de las empresas, ustedes ven aquí lo que viene pasando con la utilidad de las empresas que tienen la obligación de reportar cada trimestre. Vamos a tener los reportes del tercer trimestre a partir de la próxima semana, pero los últimos que fueron del segundo trimestre están ahí de 503 mil millones de dólares. Fue el nivel de utilidades récord más alta de los últimos años, de los últimos 22 años. O sea, es de verdad muy importante entender, o sea, el ritmo tan fuerte de crecimiento en las utilidades que siguen teniendo las empresas a pesar del contexto que hablan de recesión y el contexto de la cadena de suministro. A ver, seguimos teniendo realmente buenas utilidades y eso es muy importante, ¿no? A ver, la creación de empleo. Dicen, oye, es que como sigue habiendo empleo fuerte, la Fed va a seguir subiendo la tasa de interés porque hasta que no se pierda un poco más empleo y entonces la gente deje de gastar, no se va a arreglar el tema de la inflación. El último dato que salió de creación de empleo, que es un dato mensual al mes de septiembre, fueron 263 mil empleos. Esto fue menos de lo que se esperaba, que eran 275 mil. Pero si vemos la creación promedio de empleos por mes este año, pues estamos por abajo. Pues quiere decir que efectivamente sí empiezas a tener menos empleo, pero el mercado está tan nervioso y está tan negativo
que en realidad no está prestando atención a muchos de estos datos. Ahora, voy a compartirles una serie de gráficas que son las estimaciones que está llevando a cabo el propio gobierno de Estados Unidos, ese que está subiendo la tasa de interés y que se preocupa con la inflación, que tienen que ver con las proyecciones de inflación para los próximos años. Aquí la ven ustedes. Entonces, yo diría, a nivel consenso, o la mayoría de los participantes inversionistas, entienden que la tasa de inflación va a bajar al final del día, tiene que bajar. Ahorita les voy a decir por qué va a bajar, más allá de que suban la tasa de interés. Pero hay un consenso. O sea, la tasa de interés eventualmente va, perdón, la tasa de inflación eventualmente va a bajar. Eventualmente va a bajar y aquí tienen las proyecciones de inflación, ¿no? Para los próximos años. Aquí ven ustedes cuáles son los componentes de la inflación. Al final del día, la energía, el petróleo, los autos siguen siendo los componentes mayores. Estos están bajando de precio, no como se esperaba, pero están bajando de precio y eso debe de ayudar. Y otra vez, cuando tú te pones a ver las proyecciones de los componentes de inflación en distintas categorías para los próximos años, ¿y por qué digo para los próximos años? Porque ese es nuestro horizonte de inversión de más de 3 años para alguien que quiere invertir en bolsa, pues es en donde la inflación va a bajar. Hago un paréntesis. A ver, entiendo perfectamente que el proyecto de Actinver del reto es un proyecto para que ustedes empiecen a incorporarse en este mercado. Pero su visión no puede ser de un mes, ni de 6 meses, ni de un año. Se entiende que un inversionista que participe en el mercado de entrada tiene que tener un horizonte por lo menos de 3 años. Obviamente, este proyecto no puede durar 3 años. Entonces, el proyecto, la permanencia del proyecto de Reto Actinver no es realmente representativo desde el punto de vista del horizonte que debe tener un inversionista. Es simplemente la experiencia, que pierdan un poco el miedo a ver de qué se trata esto. Entonces, era importante nada más recalcarlo. Y por último, quiero que vean esta gráfica que tiene que ver con la presión de la cadena de suministro. A ver, Carlos, soy nuevo, no entiendo bien la cadena de suministro. A ver, el principal problema que estamos viviendo hoy se originó con la pandemia de hace 2 años, del 2020. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, porque fue una cosa que no esperábamos, porque fue una cosa terrible que ha sucedido cada 100 años, afortunadamente, y ojalá no vuelva a suceder, ¿no? Y esta vez se contuvo y estamos saliendo relativamente pronto en función de las pandemias de otras épocas. Pero en esa pandemia, recordaron ustedes que para evitar los contagios, pues nos tuvimos que acuartelar. Las empresas cerraron, mucha gente la tuvieron que despedir, muchas empresas quebraron. Fue la forma originalmente en donde se trató de contener el mayor contagio, refugiándonos. No solamente en México, en todo el mundo. Hubo países como China que fueron mucho más estrictos, pero con una situación muy particular. Resulta que China es el principal productor de muchos componentes a nivel mundial. Se cerraron muchas empresas de China. Entre esas empresas que producen los famosos chips, que sirven para muchísimas cosas. Entonces, cuando se cierran las fábricas de China por muchísimos meses, ¿no? Más de un año cerradas, pues esos chips no llegaban al resto del mundo. Entonces, imagínense ustedes en Estados Unidos, por dar un ejemplo, los productores de coches pues, no podían vender los coches, porque el coche estaba listo, pero le faltaba un chip que venía de China, de la fábrica de China, que se cerró por más de un año. Entonces, así como no se podía ¿no? vender el coche, no se podía vender las computadoras. Y además estaba el problema de que una parte muy importante de las exportaciones de China pues, se hacen en barco y esos barcos no salían. ¿Por qué? Pues porque la tripulación estaba enferma, entonces no salían los barcos y hubo ahí cuellos de botella en el envío. Y esto generó algo que se llamó el problema en la cadena global de suministro, es decir, en toda la distribución de mercancía a nivel internacional. Por otro lado, en Estados Unidos, que fue el país más importante en ese sentido, Estados Unidos dijo, oye, a ver, yo voy a tener que hacer algo para que el tema de la pandemia en el 2020 no me afecte tanto. Y empezó a ayudarle a su población y a sus empresas. ¿Qué hizo? Bueno, les generó una serie de, ni siquiera préstamos, les dio dinero, les dio apoyos económicos de tal magnitud que mucha gente desempleada estaba ganando más dinero con lo que el gobierno le estaba dando que cuando estaba trabajando.
le ayudó a muchas empresas, bajó la tasa de interés a cero, esta tasa que les digo que es la interbancaria, y eso ayudó mucho a que pues, la economía regresara. Pero imagínense ustedes, ¿no? Un momento en donde a ti te están dando dinero, en donde no estás trabajando, en donde te llega más dinero, pero en donde si quieres comprar, no hay demasiada mercancía por el problema del suministro de la cadena. Pues eso que te genera, pues que los precios suban muchísimo. A lo mejor no lo recuerdan, pero en el año de la pandemia, los precios del petróleo cotizaron en negativo. A ver, Carlos, ¿cómo que negativo? O sea, quiere decir, ni siquiera a $0, no, estaban a menos $37. Pero no puede ser. A ver, ¿qué significa eso? Significa que los grandes productores de petróleo tenían tanta producción que no podían parar, ¿no? Porque si tú paras una refinería, uno de estos, en donde surge el petróleo, las refinerías o las bombas y todo esto, es mucho más costoso, tenías que seguir produciendo, pero no tenías demanda, pero tampoco tenías en dónde guardarlo. Entonces tuviste, ¿no?, que rentar pipas y bodegas y muchas cosas para guardar tu petróleo, porque seguías produciendo y no lo estabas vendiendo. Entonces tú pagabas, en lugar de que te pagaban por comprarlo, tú pagabas, ¿por qué? Por guardarlo. O sea, fue un evento histórico. Entonces imagínense, pues el precio del petróleo bajísimo, se empieza a reactivar esto, empieza a subir, sube muchísimo y es donde se genera la inflación. Pero ¿qué sucede ahora? Afortunadamente, vamos de salida con la pandemia, prácticamente en el mundo, pues esto ya no se da, somos de los pocos países que seguimos utilizando las máscaras y todo esto, pero prácticamente la pandemia va de salida, mejora el tema de la cadena global de suministro, ya vienen las fábricas en China, ya empieza a haber algún tipo de movimiento, y ahora el problema es que las empresas están sobreinventariando. ¿Por qué? Porque dejé de recibir mercancía en el 2020, 2021 y ahorita en el 2022, pues todo eso que pedí que no me llegó me está llegando de un trancazo y resulta que tengo muchísimos inventarios. Y como no puedo tener tantos inventarios, ¿qué hago? Pues hago ofertas en donde pongo más baratos mis productos, pero lo que no quiero es tenerlos ahí guardados. Pero pues si yo les bajo el precio, entonces momentáneamente voy a tener menos utilidades, menos margen. Y eso está preocupando un poco ahorita. Ahora, insisto en esto. Vean ustedes en esta gráfica lo que está pasando con el tema de la pandemia. Es una gráfica que nos recuerda a nivel internacional la cantidad de decesos y tiene que ver mucho también con la hospitalización a nivel mundial. Afortunadamente, en estos momentos, ¿no?, estamos al mismo nivel que estábamos casi cuando empezó esto, a niveles del marzo del 2020. Esa es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces, pues todo eso que se descompuso por la pandemia se va a ir normalizando. Y la propia inflación que se descompuso, solita se va a ir normalizando. Ahora recuerden, la inflación no surgió de un mes para otro. Tardó más de año y medio en que tuviéramos una inflación tan alta. Oye, también la inflación va a tardar un poco en contenerse. Es que la Fed quiere que se contenga más rápido y que baje más rápido y por eso está subiendo la tasa de interés, sí, pero ahí es en donde tiene que ser cuidadosa la Fed. Este indicador también me parece muy importante. Son diferentes índices. Está, por ejemplo, el nivel de asistencia a eventos de asistencia de mucha gente, por ejemplo, asistencia a partidos de deportes tipo fútbol americano, básquetbol, béisbol en Estados Unidos. Ese nivel de asistencia está prácticamente al mismo nivel que antes de la pandemia. O sea, esto ya va de regreso. La cantidad de reservaciones que hay en restaurantes está prácticamente al mismo nivel que antes de la pandemia. La cantidad de transporte, ¿no?, de viajes, ¿no?, de salidas, de vacaciones que estamos teniendo hoy, estamos prácticamente igual que la pandemia. Lo único que no ha regresado y probablemente no regrese es el nivel de ocupación de oficinas. O sea, la pandemia nos enseñó a que podemos tener este tipo de trabajo híbrido. Una parte en casa, una parte en la oficina y probablemente eso no cambie, que no necesariamente es malo, ¿eh? No necesariamente es malo. Luego está esto que les decía, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo llegó a estar en algún momento en más de $120 por barril este año, bajó a niveles de menos de 80, ahorita la OPEP bajó su producción, recortó su producción, vuelve a subir,
pero en el comparativo estamos de todos modos en un precio más bajo que aquel que tuvimos por ahí de junio, julio, más de $120. Eso debe ayudar también a que la inflación gradualmente baje. Las cosas se deberían de ir componiendo. Entonces, como conclusión, les diría, bueno, uno, la verdad es que los participantes siguen atendiendo el muy corto plazo y siguen muy preocupados por las mismas variables que les preocuparon a principio de año. Inflación, tasas y recesión. Ha sido el mismo cuento todo el año, con mayor intensidad y con menor intensidad. Nos parece que el mercado está castigando de manera muy agresiva los precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, la verdad es que aunque reconocemos que hay una situación complicada en la economía, sobre todo Estados Unidos, dista mucho de la complejidad que hubo en el 2008. Y sin embargo, ya estás teniendo niveles de precios similares a los que tenías en esa época. O sea, sí hay un castigo excepcional. Por eso es que hoy subieron los mercados, por el castigo tan excesivo, ¿no? Los fundamentos de las empresas, les enseñé yo las utilidades, cómo siguen creciendo, no coinciden con el castigo de precio. ¿A qué me refiero? A ver, hay compañías que en este año han visto caer sus precios de los niveles que tuvieron al inicio del año en más de 50%. A ver, una compañía hoy su precio es 50% más abajo de lo que estaba hace unos meses, pero de ninguna manera sus ventas son 50% más abajo, tiene 50% menos de clientes, tiene 50 menos de productos. No, no es proporcional. Es muy típico en los mercados de baja, que son los excesos, ¿no? Las irracionalidades, pero en ese sentido también se vuelven oportunidades. Estos son de los momentos de mayor oportunidad, créanmelo, ¿no? Va a comenzar el tradicional periodo de recomposición de portafolios y van a tener que regresar todos los que salieron en septiembre, eso es importante, ¿no? La verdad es que somos muy conservadores y los precios de las acciones pudieran en un momento dado tener una recuperación muy fuerte. Sucedió la semana pasada que en 2 días se regresaron casi 15%. Vamos a tener todavía información de inflación para octubre y noviembre. Vamos a ver qué sucede. Todavía tenemos la oportunidad de ver si la inflación se está conteniendo y probablemente la Fed podría replantear sus movimientos de tasa debido a todas estas presiones que está teniendo. Déjenme decirles, ya se los decía, que noviembre, diciembre y enero, estadísticamente, este es, digamos, si yo hiciera un promedio del movimiento de los meses desde el año 1954 en el mercado de Estados Unidos, ¿cómo sería ese comportamiento anual en promedio? Bueno, en promedio, los últimos 2 meses, ¿no? Y es más, hasta el mes de enero, son tradicionalmente los mejores meses. Esta gráfica no solamente está tomando desde el año 54, sino toma desde el 54 y toma los años electorales, es decir, cada 2 años, cada vez que hay elecciones intermedias, como es el caso. Las elecciones intermedias de Estados Unidos son el día 2 de noviembre. Cuando normalmente tienes una elección intermedia que llega a generar algo de incertidumbre, una vez que sucede, el mercado se relaja y por lo general avanza. Puede ser la excepción porque hay otro tipo de temas complicados, pero sí van a regresar los inversionistas que salieron en septiembre y esto puede ayudar. No es una gráfica que debamos entender que sucede siempre, pero nos da alguna idea. Los mercados han estado y los participantes viendo algún tipo de indicador que te dé una idea de cuándo los mercados podían tener un mejor desempeño. Hay algunos muy tradicionales, hay unos menos tradicionales, la estadística te puede ayudar. Y hablando de estadística, sucedió, ya lo mencionaba hace un momento, algo hace una semana que no es muy común. Y resulta que dentro del ciclo de baja del mercado de este año, la semana pasada el mercado tuvo un regreso muy fuerte. Tuvo 2 días consecutivos en donde el mercado subió más de 2,5. La verdad es que eso es muy difícil que suceda en un ciclo de baja. A ver, ¿qué significa, Carlos? Muy difícil. Bueno, cuando les digo muy difícil, es que en toda la historia del mercado accionario de Estados Unidos, ese tipo de movimiento solamente ha sucedido en 11 ocasiones. Solamente ha sucedido en 11 años. Aquí les tengo el detalle de en qué año sucedió. Pero lo más interesante es de que en esos 11 años que sucedió, en 10 de esos 11 años, es decir, en el 91% de las veces, 8 meses después que sucedió, el mercado había subido casi 25%. O sea, es un dato
que no podemos garantizar, pero que no deja de ser interesante. Ahora, lo que ven ustedes es el movimiento básicamente de lo que ha sucedido este año. El mercado tuvo una corrección, al principio del segundo semestre tuvo una recuperación que ven aquí, interesantona, y después se volvió a descomponer y estamos otra vez por abajo de los niveles mínimos que vimos a mitad de año, con una baja cercana al 25%. La gente está preocupada de manera muy natural, sí, pero este 25% no es muy diferente al promedio histórico que está representado en este cuadro. O sea, el promedio histórico de corrección es del 25 al 30%. Y el tiempo tradicional de corrección de un mercado es de 1 año, 4 meses. Entonces, mientras no nos salgamos, ¿no?, de este recuadro hacia abajo, ¿no?, y hacia la derecha, significa que no estamos viendo un movimiento de ciclo de baja diferente al que hemos visto en otras ocasiones. Bueno, ya casi para terminar, esta me parece una de las reflexiones más interesantes. Miren, yo ya hablábamos de contexto, pero en otras ocasiones ya he hablado y les insisto mucho en entender su potencial incorporación al mercado accionario como dueños de empresa, como empresarios. Recuerden, es una forma simplemente diferente de ser empresario. Entonces, si es una forma diferente de ser empresario, lo ideal es que pienses y que actúes como empresario. Entonces, imagínense ustedes un empresario, ¿no?, que conoce realmente a su empresa y que se desarrolla en un ambiente incierto como es en este momento. De todos modos, la compañía pues, sigue avanzando. Está teniendo quizá menos utilidades y menos ventas porque el contexto es difícil, pero sigue avanzando. Hay menor consumo y entonces va a crecer menos. Y llega alguien con este empresario o llega alguien contigo, te dice, oye, te ofrezco que me vendas tu empresa a la mitad de lo que vale. A la mitad de lo que vale. ¿La vendes o no la vendes? Pero creo que la respuesta es lógica. Oye, solamente porque estoy pasando por un momento transitorio en donde no es que esté perdiendo, estoy creciendo un poco menos y por eso estoy dispuesto a vender mi empresa a la mitad. Yo creo que la respuesta es no. Entonces yo no tendría que vender mis acciones si ya participo en el mercado y hoy perdieron el 50% de su valor. ¿Por qué? Porque no hace ningún sentido. Es un tema de distorsión temporal del mercado como normal sucede en las crisis. Pero la pregunta es, oye, ¿y tú la comprarías al 50% de su valor? O sea, no la voy a vender. Pero si esta persona está dispuesta a venderla al 50% de su valor, pues creo que es un tema de oportunidad como el que sucede ahora. Por favor, vean esto. Es un grupo de 12 empresas con su movimiento de precio en los últimos 20 años. Y quise hacer a propósito este ejercicio utilizando como ejemplo 12 acciones. ¿Quiénes son? Es una acción que voy de izquierda a derecha, en la parte superior. Builder es una compañía constructora, bueno, no constructora, sino que vende material de construcción muy importante, líder en Estados Unidos. Después tenemos a Salesforce, que probablemente sepan, es una empresa que vende sistemas para poder mejorar la relación de las compañías con sus clientes de servicio, de seguimiento, etcétera, etcétera. Luego viene Microsoft, que no la tengo que presentar. Luego está Disney, del lado derecho, arriba, superior. Luego abajo tenemos Facebook. Luego viene Expedia, que es esta empresa líder en el sector turismo internacional. Luego está Amazon, no necesita mayor presentación. Palo Alto Networks es una empresa líder en ciberseguridad, que esto está creciendo mucho precisamente por todo el avance tecnológico. Abajo a la izquierda está Comcast, que es otra compañía relacionada con temas de tecnología y también es dueña de los estudios del mercado de películas de Universal Pictures. Está luego Google, está luego la empresa Nike, líder en mercancía de deportes, y la empresa Visa, esta de tarjetas de crédito, ¿no? Diferentes sectores. ¿Qué plazo estoy compartiendo con ustedes? Son 20 años. Son 20 años. A ver, cuando yo les digo que la naturaleza de largo plazo del mercado accionario es ascendente, me refiero a esto. Cuando ustedes ven lo que ha pasado en los últimos 20 años, olvídense del mercado, de empresas en particular, esto es lo que ha pasado y es el común denominador.
Cuando las empresas son buenas, en el tiempo siguen generando utilidades. Y a ver, si nosotros nos pudiéramos recordar momentos complicados para estas empresas en los últimos 20 años, habría muchos. Mucho más complicados que el que estamos viendo hoy. Y en todos los casos, los pudieron superar. Si nosotros, déjenme hacer un ejercicio hipotético, nos colocáramos en cualquier momento de estos 20 años, ¿no? Estoy ahorita, déjenme ponerme en Amazon, a ver si se ve la flechita y me pongo a la mitad. Si estuviéramos aquí en el 2015 y dijéramos, oye, pues sabes que hay que vender Amazon porque está en su punto máximo, nos estaríamos perdiendo los siguientes años en donde siguió subiendo. Y si yo me hubiera puesto en este punto y diría, hay que vender porque es un punto máximo, pues también me hubiera equivocado. Y aquí también, y aquí también, y aquí también, porque estas compañías permanentemente van a seguir teniendo puntos máximos, porque sus utilidades siguen creciendo, porque evolucionan, porque tienen mayor consumo a nivel mundial, porque hay mayor población, porque las empresas son más eficientes, porque hay mayor desarrollo de tecnología, porque compran constantemente nuevas empresas y las hace que participen en otro tipo de mercados, y eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando viene un ciclo de baja, como también ha sucedido? Pues en esos ciclos las oportunidades son mucho más evidentes. Y ahora, aunque repito, el proyecto del reto tiene un periodo relativamente corto, es importante que entiendan que les está tocando tener esta experiencia en un momento extraordinario, pero no lo vean como un momento de riesgo o de pánico. Es un momento de gran oportunidad. Esta es una empresa como Nike. Lo que ven ustedes aquí es precisamente lo que les decía. Es una empresa cuyo precio ha bajado 50% desde su punto más alto en el año. 50%. ¿Okay? Su valuación, que es una relación entre los precios y las utilidades, ha caído todavía más. ¿Por qué? Porque baja el precio, pero la utilidad crece. La evaluación de esta empresa ha caído tanto que hoy podrías comprar la empresa al mismo múltiplo que lo hubieras comprado en el año 2014, con la diferencia que del año 2014 ahorita, las utilidades de Nike han crecido 155%. ¿Sí me explicó? Esa es la oportunidad. Vean ustedes en los últimos, ¿no? En los últimos trimestres, el crecimiento tan fuerte de Nike en estos últimos, a pesar de la cadena de suministro, a pesar de que dicen que la recesión y que las tasas, ahí siguen siendo las utilidades muy altas. Déjenme les platico algo como ejemplo de lo que sucede en empresas como Nike. Esta es una foto de un tenis en el año 2015 que costaba $100. ¿Cómo se explica la ganancia de Nike en un tenis de $100? Bueno, 22 pesos de ese tenis, o el 22%, es su costo de producción. El 5% es lo que le cuesta el transporte, los seguros y la aduana. Otro 5% es lo que le cuesta la mercadotecnia. Otro 11% son gastos generales. Un 2% son impuestos y el 5% era la ganancia que tenía Nike de cada $100 que vendía un tenis. Y el otro 50% pues era para la tienda en donde se distribuía el tenis de Nike. Bueno, Nike cambió radicalmente este modelo. Y desde hace algunos años, desde hace un año más o menos, lo que hace Nike es se dirige directamente al consumidor final. Y entonces ya no tiene que darle el 50% del beneficio a la tienda, se lo queda Nike, porque ya sus ventas, la mayoría de estas ventas las hace en línea, sin un intermediario, o a través de sus propias tiendas Nike. O sea, fíjense, o sea, lo que está sucediendo con esta empresa el último año de cómo mejoró su margen, y sin embargo, por estos temas, ¿no? En los mercados, pues ahorita la acción ha bajado como ha bajado, ¿no? Decía yo hace un momento que lo más importante es que no abandonen este pensamiento como inversionista. Sí, es muy probable que la volatilidad del mercado continúe en los próximos meses, por el tema de la inflación, por el tema de las tasas. Pero esta crisis va a ser superada y la inflación va a tener que bajar y la tasa de interés se va a detener y eventualmente probablemente empiece a disminuir. El mercado va a regresar mucho más rápido que cualquier otra alternativa. E insisto, creo que es realmente una gran oportunidad. Siempre, como saben, termino con una cita y esta es una cita muy apropiada para lo que acabamos de platicar. Su pensamiento como empresario. La cita es de Blaise Pascal y dice, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas.
seamos congruentes. Si al final estás decidiendo ser empresario en bolsa, actúa, ¿no?, como piensas como empresario y no lo hagas de manera diferente, porque entonces dejarás de ser congruente. Yo les agradezco mucho el tiempo de esta presentación. Muchísimas gracias, Jessica. Estamos justo en el tiempo. Puedo tomar un par de preguntas si quieres, Jessica, y las demás, o es Paola la que está ahora. ¿Qué tal, Paola? Puedo tomar un par de preguntas si las hay, Paola, y las demás me las mandas con mucho gusto y se las contesto, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Carlos. Pues mira, por aquí John Hernández nos hace una pregunta, nos dice que si recomiendas algún libro para mejorar la perspectiva sobre el mercado. Sí, a ver, claro que sí, y a ver, no es porque yo sea el autor, sino se los digo con toda transparencia, porque aparte los libros que tenemos en la biblioteca Kinder SNX, todos tienen, todas las regalías en este caso tienen un sesgo social de algún proyecto, ¿no? O sea, no lo hacemos para ganar dinero, sino auténticamente para compartir conocimiento y valor. De los libros, 4 libros que tenemos en la biblioteca, yo les recomiendo en particular uno que se llama Además, soy empresario en bolsa. La editorial es LIP, se llama así, Además, soy empresario en bolsa. Ese libro, les platico rápidamente, nosotros llevamos ya poco más de 10 años. Yo, de hecho, soy el titular en una materia en la Universidad Nacional, en la Facultad de Contaduría, que la diseñamos, es una materia que no se da en ninguna otra universidad, que se llama Inversión Patrimonial, y la diseñamos precisamente, ¿no?, para que todos los jóvenes entendieran mucho más este tema de las inversiones bursátiles. Después de algunos años, era muy frecuente que nos pidieran no solamente el material del curso, sino quizá un libro. Entonces fue por eso que decidí escribir este libro. Entonces es un libro muy didáctico, es el libro que llevamos en la materia y en ese sentido, insisto, es muy fácil de entender, está muy completo y se llama así, Además, soy empresario en bolsa, ¿no? Entonces les recomiendo ese, tenemos un par de más en la biblioteca, pero ese sería el que les recomendaría de entrada, es el más completo y muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué más, Paula? Otra más. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y por aquí tenemos otra que nos preguntan, ¿es buena idea mantener un ETF inverso a largo plazo? Mira, este tipo de instrumentos, o sea, son instrumentos que pueden darte beneficios cuando el mercado van en contra de la tendencia, ¿no? O sea, cuando suben, bajan y cuando bajan, sube el rendimiento, ¿no? Quiero ser muy respetuoso. Mira, como este tipo de instrumentos hay muchos sofisticados y tienes operaciones que le llaman de cortos y tienes operaciones de derivados y tienes cualquier cantidad de cosas, ¿no? A ver, mi punto de vista es que no tienes que hacer esto complicado, ¿no? O sea, yo creo que realmente este mercado, si tú lo entiendes, como lo dije ya en varias ocasiones en esta plática, como lo que es la oportunidad de verte, de ser un empresario y piensas como empresario, pues lo mejor yo creo que ha sido pensar como empresario. Nosotros tenemos en un fondo que manejamos en Actinver un track record de 20 años de 20% anual, sin necesidad de ningún instrumento de este tipo. No significa que todos los años hayamos ganado el 20%, es el promedio. En años de ciclos de baja, pues hemos tenido minusvalías, pero más que las compensamos cuando vienen los ciclos de alza. Piensas como empresario. A ver, déjenme ponerlo de esta manera. Un ETF inverso, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo lo vas a evaluar? No lo sé. A ver, ¿cómo vas a evaluar una criptomoneda? ¿Cuánto vale una criptomoneda? Al día de hoy, perdónenme, pero a mí nadie me ha explicado cómo se evalúa una criptomoneda. Si tú me dices, oye, ¿cómo evalúas una empresa? Por supuesto que se evalúa una compañía. No les va a hacer toda el tema a detalle de cómo se evalúa, pero veanlo de esta forma. O sea, a ver, si yo quisiera saber cuánto vale una empresa como Nike, en estricta teoría simplemente es entre comillas, pero esta es información pública y a eso nos dedicamos los analistas. Pues yo hago es, entiendo la cantidad de productos que hace o que produce, valga la redundancia, lo multiplico por su precio, le resto sus costos, me pongo a ver cuáles son los proyectos hacia adelante para incrementar su producción o para disminuir sus costos por diferentes razones. Puedo generar una apreciación bastante certera de su generación de flujo, de sus ventas o de sus utilidades.
y con eso tengo para evaluar una empresa, pero la conozco, lo puedo hacer. A ver, la mercancía de Nike la siento, la uso. Entonces, por eso me siento más cómodo actuando como empresario, porque me hace mucho sentido, porque puedo saber cuando una compañía está barata o no está barata, que no es el precio, ¿eh? En otro tipo de instrumentos, la verdad, es que eso lo desconozco. Y entonces, ya no te vuelves empresario, te vuelves un trader. Cuando tú te pones a ver, ¿no? Realmente, quiénes son las personas que más han construido patrimonio en el mundo, son los empresarios y los inversionistas. En la lista de los 2.400 billones de este año, solo había una profesión en común. Eran empresarios e inversionistas. En esa lista no hay ni un solo trader. Cuidado. Hasta aquí, Paola. Muchas gracias. Gracias a todos. Pudieron haber quedado algunas preguntas. No quiero abusar de su tiempo. Me las mandan, por favor. Las contesto Sí, con mucho claro que gusto. sí. Y nos vemos en una próxima evento de Reto Actinver ya en estos días. Muchas gracias, Paola. Perfecto. Gracias a ti, Carlos. Como Estés muy siempre, bien. excelente ponente. Todos por acá nos dicen que muchas gracias por tu ponencia. Qué bueno. Muy Gracias. bien. Encantado. Estén muy Hasta bien. luego. Bye. Bye, chicos.